Yo hago un pacto de alianza con la Biblia. La santa palabra de Dios. La haré que sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En mi corazón he de guardar sus dichos para no pecar contra Dios. Y pondré su palabra en acción para que pueda glorificarle a Él haciendo el bien. En este momento abre tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo siempre diré que son los Hechos del Espíritu Santo, pero está nombrado como los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo final de este libro, el capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 6, es mi pasaje en este momento. Capítulo 28, versículos del 1 hasta el número 6. Cuando lo tengas, dices amén. 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 Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, o sea, los habitantes de esta isla, nos trataron con no poca humanidad, o sea, con mucha ayuda. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no deja vivir. En la versión de la traducción viviente dice: el Dios de la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que Pablo se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y entonces comenzaron a decir que era un Dios. Padre, yo te doy gracias que en esta hermosa mañana y tarde tu presencia está en esta iglesia comunitaria Herencia, y este es su ministerio hispano. Estamos en este lugar por tu misericordia, por tu gracia y por tu grande amor. Y es menester que nosotros seamos recíprocos en este momento y te demos a ti la alabanza y la adoración que tú te mereces. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho hasta este momento, porque estamos aquí administrando a tu maravilloso nombre. Es nuestro deseo alabarte en este lugar. Es nuestro deseo que tu nombre sea resaltado en este lugar, que sea exaltado tu nombre. Y tu nombre, a tu nombre toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, ha de doblar rodillas. Gracias, porque ese nombre maravilloso es el nombre causante de las transformaciones, es el nombre que causa sanidades, es el nombre por el cual una alma se entrega totalmente a su Creador. Gracias, Jesús de Nazaret. Recibe siempre toda la gloria por todo lo que haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. De Dios, el enemigo, tu enemigo y el enemigo no puede estar, alabado sea el Señor. Por eso regresó al pasaje que me preocupa en esta mañana, del último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28. Estamos en un momento donde en el capítulo 27 en adelante usted puede ver que Pablo ha sido enjuiciado ilegalmente. Y Pablo iba a ser azotado, iba a ser asesinado en Jerusalén. Y estando en esa situación, él levantó
una arma de defensa, y la arma de defensa que utilizó fue: yo soy ciudadano romano. Y la historia nos ha dejado marcados de que a un ciudadano romano, el único que podía enjuiciarlo se llamaba César. Así que Pablo está diciendo: a mí nadie me puede tocar sino solamente César. Yo pido juicio delante de César. En esos momentos es tomado entonces Pablo como otros prisioneros y es puesto en una embarcación para ser llevado hasta Italia, hasta Roma. Pero en el trayecto se levanta una gran tormenta. Y la Escritura dice que la nave empezó a ser llena de agua y empezó a hundirse. Y todos los marinos saben de este asunto. La mejor forma de poder salvarse es eliminando, es removiendo las cosas más pesadas que puedan estar sueltas y lanzarlas al mar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahí hay otra prédica para otro tiempo, pero te puedo decir, hay cosas que yo necesito y usted necesita remover de su barca y lanzarlas fuera, sacarlas fuera, para que pueda flotar en el Señor, para que pueda levantarse en el Señor y en el Espíritu del Señor. Bueno, Pablo le dijo: miren, tranquilos, Dios está con nosotros, ninguno de nosotros vamos a perecer, se lo garantizo. Y le hicieron caso a Pablo y la nave llega a esta isla. Esta es la isla de Malta. En los años 80 yo ni sabía que existía tal isla hasta que llegué a mi trabajo al país de Inglaterra. Y resulta que me colocaron a trabajar, me pusieron a trabajar en una sección muy especial, donde yo era el único y estaba allí 8 horas solo trabajando. Pero yo hacía una labor, y una de las labores era precisamente relacionada con la isla de Malta, y ahí yo aprendí acerca de esa isla. Esa isla está en el centro del Mediterráneo, cerca a la costa de Libia por el norte, y por el sur está Sicilia y está el resto de Italia. Está cerca de Italia, pero está en el centro del Mediterráneo. A aquella isla llega esta embarcación y dice la Escritura que cuando llegaron, por supuesto, le informaron: esta es la isla de Malta. Y la gente le dio pena, le dio el espíritu de misericordia, y como los vieron, yo digo, titiritando por el frío y la lluvia, le hicieron un fuego. Y en este fuego todos vinieron rápido a acercarse. A Pablo fue un hombre con un espíritu servidor especial. Pablo se dio cuenta: el fuego está bueno, pero este fuego se va a apagar. Este fuego necesita leña, necesita más ramas, necesita algo que lo mantenga encendido. Y él, sin que nadie lo dirigiera, se fue a buscar ramas. Y fue a buscar ramas secas. No, yo no sé dónde puede él buscar unas ramas secas si está lloviendo. Eso es un tema que yo no lo puedo explicar. ¿De dónde el varón encuentra ramas secas? Solamente una pequeña teoría. Tiene que buscar debajo de la que está mojada, de la que está mojada, de la que está mojada. Y aquí hay una seca. Esa es la única manera. Pero la palabra dice que el gran Pablo se fue a buscar estas ramas, recogió ramas secas y vino a echarlas al fuego. Nada. En las ramas estaba incluida una víbora, una serpiente. Cuando Pablo lanzó las ramas, aleluya, al fuego, déjeme decirte que él, la víbora, también se estaba escondiendo del agua. También se estaba escondiendo del frío en la rama. Aleluya. Y al Pablo lanzarla al fuego, la víbora no soporta el fuego. No puede sostenerse en contra del fuego. Y lo mejor que pudo hacer es: aquí es, dándose el primero como pueda. La misma serpiente brincó, y lo primero que agarró fue la mano más cerca que estaba, el brazo más cerca que estaba, que era el de Pablo, y ahí se prendió. Ahí se prendió esta víbora, huyendo del fuego, huyendo del calor. La isla de Malta estaba llena de gente pagana. Y cuando la gente vio aquello, dijeron, como decimos nosotros los puertorriqueños: bendito.
Nosotros que preparamos el fuego para que este hombre se calentara aquí, se resecara la ropita, y mira, se le pegó esta serpiente ahora, el Dios de la justicia, se lo va a llevar. Lo que no sabían ellos es quién era donde estaba la serpiente pegada. Aleluya. Y en ningún momento estoy hablando las locuras que hacen algunas iglesias de tener serpientes en sus cultos y comenzar a, alabado sea el Señor, comenzar a jugar con esta serpiente, comenzar a tentar al Hijo de Dios, aleluya, a través de este asunto. Eso no se hace, alabado sea el Señor. Eso no es teología, eso no es Biblia. Bendito sea el Señor. Lo que es Biblia es, si tú vas, alabado sea el Señor, en el nombre de Cristo, a un lugar y una serpiente te pica, échala a un lado. Dios está contigo, Él te va a cubrir, Él te va a guardar. No hay ningún mal contra ti. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria sea a Él. El que es poderoso, el que es justo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Maestro para siempre. Aleluya. No es el pastor pobre, no es la iglesia que no tiene herencia, no es el pastor Timor. Se llama Jehová de los ejércitos, se llama Maestro de Galilea, Jesús el Nazareno. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Por Él estamos aquí, por Él estamos bendecidos, por Él estamos sanos, por Él estamos transformados, por Él estamos salvos de nuestra muerte que nos merecíamos. Aleluya, aleluya. Pues Satanás sabe dónde entra. Donde está la iglesia apagada, Él está. Y donde el fuego es un fuego muy bajito, también Él está. Aleluya. De hecho, yo entiendo que Satanás ha estado muchas veces en la iglesia, es más veces en la iglesia que muchas personas. Aleluya. No miren que está atrás. Satanás ha visitado esta iglesia que muchas personas que son parte de esta iglesia. Alabado sea el Señor. Dice, pastor, ¿cómo usted hace una cosa así? Satanás conoce los servicios nuestros de administración aquí en la iglesia comunitaria de herencia y en este lugar que se llama Grand Hall número 1. Él sabe, alabado sea el Señor. Y yo sé, alabado sea el Señor, que lo siguiente que voy a mencionar cubre. Porque lamentablemente hay personas cristianas que nos ayudan en la gracia del Señor. Cuando se paran en los salones, cuando se paran en los pasillos y comienzan a murmurar y comienzan a decir palabras ociosas y comienzan cada vez que vienen a la iglesia a lanzar cosas que son hirientes. Aleluya. Dios nos ha llamado a edificarnos, Dios nos ha llamado a levantarnos, Dios nos ha llamado a bendecirnos los unos a los otros, Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Aleluya. Bendito sea el Maestro para siempre, bendito sea el Maestro para siempre. Por eso es que cada vez que el nivel del fuego del Espíritu se enciende, Satanás tiene que escapar por su vida. Aleluya. Tiene que salir corriendo. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Maestro. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo comienza a sacar fuera todas las cosas ocultas, el primero que tiene que salir es Satanás. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Maestro. No, Satanás solamente visita un lugar a la vez. Un solo lugar. Aleluya. Él no es omnipresente. Omnipresente es el Dios creador del universo. Aleluya. Él solamente puede estar en un solo lugar a la vez, en este planeta, en este universo. Aleluya. El día que Él se presentó, de acuerdo a Job capítulo 1, frente a Dios, estaba allí y no estaba acá. Alabado sea el Señor para siempre. Pero tú y yo, todo cristiano tiene un Dios que está en todo lugar. No importa donde tú estés. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque no sabemos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria sea el Maestro, que Dios está ahí mismo con nosotros. Gloria sea el Señor para siempre. Y nosotros a veces hacemos cosas tontas, que estamos hiriendo al Maestro, estamos hiriendo a nuestro Dios, estamos haciendo afrenta contra nuestro Dios. Alabado sea el Maestro. Y ahí sigue nuestro Dios firme, diciéndonos, aquí yo estoy. Y lo que están mirando no está bien.
y lo que estás diciendo no está bien. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Es por eso que hoy día los testimonios son tan importantes en la iglesia del Señor. Los testimonios para que entendamos que en la casa de Dios hay bendiciones maravillosas. Testimonios como el que acabamos de escuchar de nuestro hermano Ernesto. Bendito sea el Señor para siempre, que Dios le dio una revelación estando sentado aquí el domingo pasado y pudo ver a un ángel de Dios que se caminaba aquí. Alabado sea el Señor. Y miren qué interesante, porque el domingo pasado yo me removí de este púlpito y me dije a mí mismo, como buen analista y como transparente que soy, me dije a mí mismo: hoy yo la embarré, hoy el mensaje estuvo mal, hoy yo no sé por qué yo dije en tu nombre Jesús lo que yo dije. Y saliendo al pasillo me traen a un hermano que yo ni siquiera lo había visto, a un amigo que yo no lo había visto de tan llena que estaba la iglesia, y me dice el compañero que lo trajo: este es Frankie, y Frankie dio su vida al Señor hoy. Alabado sea el Señor. Y me dice Frankie: pastor, lo que usted dijo, y me dijo exactamente las palabras que yo pensé que habían estado mal dichas. Me dijo: esas palabras a mí me edificaron, esas palabras a mí me movieron, esas palabras a mí me dejaron a reconocerme que era pecador y entregué mi vida cuando usted hizo el llamado. Aleluya, gloria sea el Señor, gloria sea el Señor, gloria sea el Señor. Maravilloso como Dios toma de lo poco que somos para bendecir, de lo poco que somos, de lo vil, de lo más bajo del mundo, de lo más pobre. Dios ha llamado para confrontar a los sabios, para impactar al mundo. Alabado sea el Señor para siempre. Pero no resta. Satanás no se molesta y no tiene ninguna preocupación cuando nosotros damos una alabanza mediocre a Dios. No. Satanás no se impacta si la iglesia sigue viviendo en un estado anémico espiritualmente. No se muda, al contrario, nos aplauden. Sigan así, que van muy bien, van muy bien. Y hoy día hay iglesias que son permisibles y dejan todo tipo de santidades por las cosas del mundo, y ahí se están metiendo en nuestras iglesias cosas totalmente contrarias a la voluntad, al propósito y a la santidad de Dios. Alabado sea el Señor. Y Satanás sigue aplaudiéndolos. Van bien. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado del gran predicador Bill Hybels. Bill Hybels tiene una mega iglesia de casi 15,000 personas en el área de Indiana, por allá. Bill Hybels, yo fui a seminarios de él que usted no quiera saber, y Dios lo confrontó directamente a Bill Hybels, y esto es un testimonio que usted lo puede buscar de él, y le digo: ¿qué tú estás haciendo con mi iglesia? Tú lo que estás trayendo en estos seminarios son cosas totalmente opuestas a mi palabra. Seminarios de él invitaba a gente en conversa que usted no quiera saber. El CEO de Southwest, Bill Clinton, y por ahí. Bono, y por ahí. A darnos a nosotros palabra. ¿Con qué cara puede dar estas personas que he mencionado ningún tipo de testimonio a nosotros, los hijos de Dios? Y Bill Hybels fue confrontado, y Dios le dijo: yo no te llamé a hacer tal cosa, yo te escogí para que tú discipules a mis ovejas. Y tuvo que cesar de hacer lo que estaba haciendo y pedirle perdón frente a todo este gran gentío de gente. ¡Aleluya! Y se regresó a la base bíblica del discipulado, como debía de haber estado haciendo. Alabado sea su. Satanás no se molesta cada vez que nosotros inventamos cosas. Alabado sea el Señor. Y seguimos dándole adoraciones a Dios mediocres. Vuelvo y repito, nos aplaude, nos sigue aplaudiendo. Aleluya. Mire, todas nuestras rutinas no son ninguna amenaza para Satanás, ni tampoco para el mundo, hasta que comenzamos a adorar en espíritu y en verdad, y
y desciende la gloria de Dios. Hasta que rendimos esta carne y desciende el Espíritu Santo. Hasta que yo me humillo delante de Dios en altares como este y desciende la gloria del Papá mío del cielo. Aleluya. Es cuando baja ese fuego que Satanás tiene que meter su rabito entre sus dos patitas y lanzarse a buscar una iglesia donde sea bienvenido. Alabado sea el Señor, porque aquí Él no es bienvenido. Aquí está el poder de Dios, aquí está el fuego del Espíritu Santo, aquí está la bendición constante del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Maestro. Sabemos esperar en ti, Maestro. Algunos líderes, por favor, hermanos líderes, por favor, alguien que nos ministre a esta hermosa criatura. El Señor sigue esperando. El Señor continúa esperando. Sí, Señor Dios. Naturalmente, yo no confío con la mente, mano con el corazón y espero la tormenta. ¿Tú sabes esperar las tormentas? If you can wait through or in the storm, He's here to bless you. He's here to sanctify you. He's here to change you. He's here to transform you. He's here to save you from yourself. He's here for that. Do not allow the spirit of intimidation, the spirit of control, the spirit of death to hinder. Do not allow the spirits of the enemy to hinder your blessing. Do not allow it. Do not allow it. No le permitas al espíritu de control o de intimidación o de muerte que te
Espíritu Santo, Señor, en este local, que se llama Iglesia de Dios, Puerta al Cielo. Padre, en este momento, que vamos a ser despedidos, no queremos ser despedidos de ti. Queremos seguir con la bendición. Queremos ser llenos de tu bendición. Queremos llevar tu bendición. Deseamos ser de bendición, no solamente a nuestra familia, sino al mundo entero. Y lo decimos y lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia dice: